Ok, bueno, sigamos en esta segunda parte con estos puntos. Para mí es muy, pero muy importante. Por eso yo le di, ¿sí? Los videitos que creo que le di cuatro, ¿no? A, B, C y D, ¿ok? O sea, el A tiene que ver con la escucha activa. El B tiene que ver con estos ejercicios que estaba explicando de cuatro tiempos, ¿sí? De hiperventilación. Después no me escriban, por favor, en algún trabajo ventilación con B larga, es un juego de palabras y de significantes. Se los pido por favor, que siempre hay alguien que mete la pata. El punto C es muy importante, que todavía no lo nombré, pero se llama categorización de necesidades. Y hasta donde llegamos nosotros como operadores en primeros auxilios psicológicos y deben tenerlo en cuenta, porque aún no son interventores en crisis ni psicólogos sociales clínicos, ¿sí? Ni psicólogas sociales clínicas, es hasta el punto D, que es derivación a las redes, ¿no? O a psicólogos o a aquellos que puedan estar trabajando ya especialistas, ¿no? Por eso es que la psicología social clínica a ustedes le va a permitir no solamente poder intervenir desde la prevención y en el momento, nosotros decimos intervención in situ, es decir, en el momento de la crisis, sino también luego, ya en este año, en el segundo, con todo lo que es la teoría y la práctica de observación, y también comenzar a hacer crónicas y también ver cuestiones que tengan que ver con la discapacidad y con otras cuestiones de salud mental, van a poder intervenir en crisis, con lo cual ya se acelera, digamos, el proceso terapéutico, ¿por qué no? Y luego, ya en tercer año, con psicología social y el posgrado, si todo sale bien, ya ustedes pueden atender, ¿no? En los conversatorios, en sus consultorios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí cierra el círculo. Anteriormente a esta modificación del electropichoniano, que lo modificamos no por capricho, sino por necesidad, porque ustedes saben qué es lo que sucede cuando uno tiene un hijo, una hija o cualquier familiar, un padre, una madre, y con alguna temática, inclusive de discapacidad o de salud mental, y quiere ir a sacar un turno a un hospital, sobre todo público, pero privado también pasa lo mismo. Te dan un turno de aquí a 6 meses. Y miren esto, qué importante es donde ustedes van a intervenir. Ustedes tienen para intervenir un tiempo, que es del momento que sucede ese hecho inesperado hasta las 48 o 72 horas inclusive. Luego de las 72 horas que van a laburar en la crisis deja de ser crisis y se transforma en un trauma. ¿Ven? Y luego de los 5 o 6 meses, de acuerdo, hay muchos casos que son antes, muchos casos que la vienen llevando, la vienen remando y sucede luego, pero casi siempre son 6 meses, como lo dice, ¿no? Por ejemplo, el DSM o el CIE-10, luego de los 6 meses, el trauma se transforma en un trastorno, es decir, una conflictiva que va a ser llevada por un diagnóstico a una enfermedad mental. Así que miren el laburo importante que ustedes tienen. ¿Ven cómo trabajan en la prevención? Ahora, la gran pregunta que yo me hice cuando hace varios años, antes de abrir psicología social clínica, abrí intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, es por qué no hay diseños curriculares que marquen esto. Ah, y ahora por Facebook aparecieron, ¿no? Eh, pero no es lo que nosotros queremos, porque se apuntalan en lo biológico, tiene que ver con la Cruz Roja, tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, pero que en realidad son biológicos, es decir, bueno, que no están mal porque salvás la vida, pero nosotros hacemos primeros auxilios psicológicos y contención emocional. A veces, explicaba anoche inclusive, por ejemplo, en un accidente de auto, no trabajamos con la víctima directa,
Porque la víctima directa, entiendan ustedes, que recibe el apoyo de los bomberos, de la ambulancia, de los médicos, a veces no, llegamos nosotros primero en un accidente cotidiano en la calle, ¿sí? Pero en el caso que lleguemos y ya está atendido, vemos ese mundo de gente que hay, o por ejemplo el pibe o la piba que queda encerrado dentro del auto. Esa persona es quien va a tener el trauma y que lo dejan, se lo olvidan, ¿sí? Y entonces todo el equipo de seguridad o de bombero o de asistencia está con la persona que está padeciendo, que es la víctima, pero se olvidan de las otras víctimas. Me ha pasado el otro día, ¿se acuerdan? En Villa Gesell. Bueno, en Villa Gesell pasó exactamente lo mismo. Todos estaban queriendo sacar gente de los escombros, pero nadie estaba con las familias. ¿Y cómo se imaginan que terminaba esto? Bueno, Moffat fue uno de los primeros que estuvo en Cromañón, pero claro, él con su alta edad no podía ir a meterse ahí en semejante tragedia, en semejante incendio, pero ha trabajado fuertemente con los padres de la víctima, con las familias, ¿sí? Con los amigos, porque fue en conjunto, ha trabajado con los grupos internos, con los nosotros primarios, los cuasi primarios, ¿no? Los nosotros secundarios. Entonces digo, qué importante que es el trabajo a partir de ahora, ¿sí? Y claro, tenemos un entrecruzamiento, como yo le digo a los psicólogos sociales clínicos, que muchas veces no nos dejan actuar, porque, eh, a ver, esto sucede siempre. El otro día yo andaba por Capital haciendo, andás a ver qué, caminando con 40 grados de calor, de, de Constitución al Obelisco. Para los que no saben, hay como, no sé, 50 cuadras. Y entonces, bueno, paré en algún banquito para tomarme una cerveza, porque no daba más. Donde paré, que es en una galería, sobre, digamos, la peatonal, había, no sé cómo se dice, un lugar de estilistas, donde vieron, le hacen las uñas, las pestañas, están haciendo las pestañas a una piba. Chau, no sé si le usan formol o qué sé yo. Tuvo un ataque. O sea que a partir de ahora a ustedes les va a seguir la tragedia. Se los digo así. Entonces, todos se desesperaron, la piba tirada en el piso, todos gritaban y ni siquiera llamaban a una ambulancia. Bueno, porque también ahí comienzan a descubrir cosas. ¿Por qué no llaman a una ambulancia? Ahora van a ser críticas, ¿no? Ustedes y críticos. Es decir, ¿qué sucede aquí? ¿No? ¿Cuál es el sentimiento de culpa? Pero todos, ¿no? Como le ha pasado a Trini, me acuerdo hace un tiempito, en un boliche que suele pasar, que alguien se desmaya. Ahí se meten todos, ¿no? Todos saben todo. Bueno, y ahí están ustedes diciendo, no, para, yo puedo intervenir en crisis. Yo soy operadora en primeros auxilios psicológicos. Por lo menos contener a esa persona hasta que aparezca un médico o que aparezca una ambulancia. Es muy importante. Y sacar a los curiosos, sacar a los curiosos. ¿Se entiende? Es difícil el trabajo. No es fácil. Hay veces que estamos nosotros primero. Hace 2 semanas contaba yo el ejemplo de nuestra compañera, en donde nosotros tenemos, también participamos del equipo de Uruguay, de la espiral psicosocial, de Andrea Fittipaldi, que hubo un intento de suicidio en el partido de la Costa. Un tipo, no sé, problemas de pareja, que es lo que más sucede, entonces dejó todo cuando digo todo, vestimenta, todo, fue y se subió a un árbol. No sé si lo vieron ustedes por ahí. Se subió a un árbol como de 10 metros. Lo único que se llevó como 20 atados de pucho, ¿no? Y claro, y se venía una re tormenta. Eh, y bueno, y Andrea va con su equipo de emergencias psicosociales allí, pero también se encuentra con gendarmería, ¿no? Con todas las fuerzas de seguridad, alguien que iba a hacer una mediación, que le decía, che, bajate del árbol, ¿no? Y ahí empiezan las complicaciones. Por suerte salió todo bien, el pibe no se suicida, pero bueno, esa contención es distinta, por ejemplo, la policía que quiere que se baje del árbol y tal vez lo que necesita es que alguien se suba. Es complicado el asunto, ¿se entiende? Porque uno, o sea,
Así como respetamos la vida, también podemos respetar la calidad de muerte que puede tener la persona y la decisión. A veces podemos prevenir y a veces cuando entramos en una depresión con estructura melancólica, no podemos prevenir, ¿sí? Y a mí me ha tocado, por ejemplo, bueno, en esta semana que he salvado varias vidas, con lo cual voy perdiendo pedacitos míos, también a veces pienso en esto, ¿no? He salvado una vida, porque verdaderamente salvamos vidas, pero la persona me putea y me insulta y me dice, ¿por qué me volviste a traer en este sufrimiento? Y ahí es donde vos te pones a pensar. Esto para más adelante, no para ahora. Por ahora salvamos, desde la prevención. Después más adelante pensaremos esto. Entonces, en estos acontecimientos, ¿sí? Que son inesperados, porque verdaderamente cuando vos salís del laburo o venís de un lado, decís, bueno, llego a mi casa con estos, qué sé yo, calores, por lo menos que hace aquí, ¿no? Como 49.000 grados, decís, bueno, voy a llegar a mi casa, me pego una ducha, qué sé yo, y llegaste a tu casa y tu casa está prendida a fuego. ¿Viste? Y se te cae el mundo. Te encontrás, ¿se acuerdan con esto que yo le decía, la angustia del cubo? Porque es una angustia del presente, porque ese presente no lo podés creer. Aparece el primer mecanismo defensivo, que es la negación. No me puede pasar esto a mí, ¿sí? Una angustia, ¿no? Del futuro, que es decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer con los pibes? ¿Y dónde está mi gato? Y te empezás a preguntar por cosas que tal vez falten 15 años o que no sabes muy bien. Y después el sentimiento de culpa que lógicamente te lleva al pasado a un mecanismo depresivo, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque el principio de realidad maneja una instancia con la cual nosotros ahí nos metemos en un psicoanálisis muy lacaniano. La realidad te priva, por ejemplo, ver tu casa prendida a fuego o ver tu padre muerto o algún amigo o quien fuese, sabes que te priva de algo. Después va a elaborar la persona y va a decir, bueno, no me privé tanto, tal vez me privo de lo físico, pero voy a tratar de reconstruir otro tipo de vínculo. Entonces, la realidad, en tanto el estrés que estás viviendo, tiene un principio de privación. Es decir, estás privado de algo, ya no lo vas a volver a tener. Ahora, la ansiedad, pensar en el futuro, te frustra, porque lógicamente te estás encontrando con algo que nunca quisiste tener. Y entonces eso te enoja. Puede ser que en el momento muchas personas se enojen con el otro, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, qué sé yo, frustrarse como ha pasado ayer o antes de ayer en Mar del Plata, eh, que una persona se estaba ahogando y viene el salvavidas y lo salva, ¿no? Pero no había sido este impulso de ahogarse para salvarse la vida, sino que se le agarró en el salvavidas y le dijo, no, yo no me estaba ahogando, y empezó a las piñas con el otro, porque es un enojo descontrolado y se sintió frustrado de que no sabía nadar y que verdaderamente se estaba ahogando, ¿sí? Y luego, ¿no? Y esa frustración, por supuesto que puede ser un enojo, pero ese enojo muchas veces es un enojo con uno mismo. Y ese enojo con uno mismo lo lleva al pasado, a la castración. ¿Sí? Fíjense que hable de privación, de frustración y de castración. Es decir, me lleva a ese momento en donde yo tenía algo que era muy importante y que ahora sé que no lo voy a volver a tener más. Y eso es jodido. La gente que llega a esta instancia no es solamente depresión, es una depresión con idealización de suicidio, con echarse la culpa, tener ese sentimiento de culpa, con perder la capacidad de amarse y bajo el principio de nirvana, como ustedes vieron en el psicoanálisis, se suicida. ¿Vieron? ¿Qué estás cantando, Melina? ¿Nirvana? No, me estaba riendo porque, no, me suele pasar eso, de quedarme con momentos de mi pasado y yo, ay, no, me acaba de diagnosticar. Ah, está bien que uno se quede con el momento del pasado, pero no con el momento de echarse la culpa del pasado. Es que lo hago todos los días, es como, ¿por qué hiciste tal cosa?
llámame. No pierdo más a nadie, llámame. Ahora ahora me Bueno, acabo de dar cuenta, pero o sea, no tengo, o sea, no me suicidaría, sinceramente. Pero no sí, sé. ahora que lo estás diciendo, es como que fue un golpe, como, ay, ¿cómo pasó esto y no me di cuenta? Bueno, Porque soy así como, ¿se acuerdan que yo hablaba también? No me voy a ir a la mierda, porque después lo que escuchan, o sea, no entienden nada. Pero ¿se acuerdan también que yo decía, guarda con el equilibrio? Porque todas las teorías psicológicas hablaban del equilibrio, por ejemplo, del consciente, preconsciente, inconsciente, o más bien en la segunda tópica, hay que hallar un equilibrio entre el yo, el ello y el super yo, ¿no? E inclusive Pichón, en la teoría del equilibrio, dice un equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer. Ahora, Melina hoy va a ser nuestra asistida, ¿ok? Entonces, ay, ella sí. misma. Entonces, ¿qué pasa si Melina siente que la verdad, o sea, todo ese pasado fue una mierda y se siente mal? No la voy a hacer llorar. Melina, no No, al llores. contrario, yo Pará. siento que mi pasado fue Bueno, muy bueno y mi presente bueno, fatal. pará. ¿Qué pasaría si vos en tu pasado vos decís, bueno, mi pasado me ha marcado tanto y fue una mierda, ¿entendés? Si todo fuera una mierda conmigo, pero yo tengo esa huella, ¿sí? Vos lo sentís a eso. Ahora, ¿qué pasa si vos pensás, le agregás a eso, que verdaderamente hay una huella anémica de decir, yo pienso que tendría que haber sido distinto, pero fue lo que me pasó, ¿no? Y te echás la culpa de ese pasado y entonces entrás a una tercera área diciendo, lo mejor que me puede pasar es desaparecer. No es tu caso, supongo. Esa es una depresión con estructura melancólica. Más o menos. La única manera que una persona se suicide es cuando pone ese orden, cuando piensa que todo es una mierda, siente que es así y entonces dice también, porque yo pongo un área 4, dice que es mejor no vivir y entonces vas y se mata. Esto es el suicidio, esto es lo que pasó con nuestro compañero. Ahora, ¿cómo te salvás de esto? Puteando a los demás. Ah, eso es lo que no hago, ¿ves? Esto es lo que me Ah, falta. bueno. Entonces comenzá a decir que no es todo tu culpa, que tal vez tu pasado fue lindo y lo que a vos te pasa en el presente es por culpa de los demás y no por culpa tuya. ¿Qué pasa cuando se Sería como separan? invertir los roles. Eh, y lo que pasa es que los roles se construyen y deben ser dinámicos. Si vos te quedás fijo con el sentimiento de culpa y te echás la culpa de todo, no estás bien, no vas a terminar bien, porque de algún lado, o sea, o vas a terminar con una esquizofrenia en tanto posición esquizoparanoia, o vas a terminar con muchos dolores en el cuerpo, una posición hipocondríaca, con muchas enfermedades, alergias y demás, o vas a terminar con una conducta. Mirá cómo se ríe, che. Miren ustedes, Porque ¿no? Voy, hace unos meses estaba con ajá. taquicardia y tuve el holter y todo. Y promediamente estoy bastante joven como para andar con el holter, con el cardiólogo y todas las cosas. ¿Cuántos años tenés, joven? Tengo 27 recién cumplidos. No es que tengo Ah, pero no, no 70 para podés, andar con el no, holter. no podés andar, ni a los 70 no podés andar con esto. O sea, lógicamente, me permiten hacer una separación acá, que tenés que separar. Miren cómo me escucha. Espero que no esté ahí porque me van a matar. Pero lógicamente, la problemática está en el vínculo, en la comunicación. Comunicate de otra manera. No digo separarte, no estoy hablando de separación de pareja, así que no me lo muestres. Estoy hablando tal vez de separación de papá, de mamá, de quien esté, de esos vínculos que de alguna manera, o amistades, ¿sí? Que también son vínculos o grupos de pares, que no te están haciendo bien y que vos estás somatizando. Y entonces no sos una mujer emancipada. Tenés que hacer un mecanismo de deconstrucción. Esto es lo que nosotros trabajamos en la psicología social clínica. Te tenés que deconstruir. La única manera es decir, basta. ¿Vieron como la iglesia de la palomita? Paren de sufrir. En cualquier momento empiezo a hablar en portugués
y creo que voy a recibir más dinero que lo que estoy ganando ahora, que estoy acá con 40 grados de calor y el ventilador lo soplo para que dé vuelta, ¿sí? Y me voy a ir a esa familia así evangelizadora. Bueno, ¿entendés, Melina? Entonces vos ahora tenés en esta inversión que vos decís o dinámica de roles, ahora te toca estar del otro lado, salvando gente. Y sí, en el discurso nosotros escuchamos quién se echa la culpa, que es muy difícil levantar a las personas de la melancolía, porque primero hay un mecanismo defensivo de la negación que aparece como una resistencia y esa autoculpa se transforma en autorreproches, las lastimaduras, la autoflagelación, el cutting, los cortes, ¿sí? Y pasar de ahí, y no estoy hablando ni siquiera de consumo de sustancias ni nada porque sería un principio de placer, sino que hay un principio del goce. Aunque el cuerpo duela, sigo igual. ¿Sí? Y uno no tendría que vivir de esta manera. A veces es mejor comenzar de nuevo para poder elaborar ese pasado. Bueno, basta, porque si no te tengo que cobrar el encuentro, el conversatorio. La consulta. Claro. Bueno, entonces, punto B, hiperventilación, la eliminamos tratando entonces con la respiración de 4 pasos. Puede haber otras, eh, yo siempre juego sobre todo con el tema de los objetos. Toma, tengo esta cadenita acá que a mí no sabe lo que me sirvió. Como uno se postula también, pero se postula, porque el otro que viene a buscar una respuesta, ¿entendés? Y si cree en vos, como en el discurso del amo o el discurso del universitario, ¿no? Uno dice, ah, este la tiene clara, mira, esto a mí me sirvió. ¿Vieron como los yanquis que te dan una cintita y tenelo y vas a ver que esto te va a ayudar? En realidad no sirve de nada, pero hay algo simbólico en donde alguien se puede aferrar. Acuérdense que hablamos de procesos inconscientes. Pero la respiración la hacemos consciente y por lo tanto podemos ir dividiendo, ¿sí? O desplazando y condensando en cuestiones que tengan que ver con la conciencia. Yo, por ejemplo, en un ataque de pánico, de una chica muy jovencita, 19, 20 años, que estaba estudiando para acompañamiento terapéutico, pero mal, un ataque mal, porque esto es así, a ver si me alcanza el tiempo. Ustedes deben de contar, una vez que ya estén cancheras ahí en el área, los síntomas. ¿Qué sentís? Me preguntás. Ya sabemos lo que siente, pero cuenten. Si hay de 9 a más síntomas, estamos en el horno. ¿Sí? O sea que el caso es grave. ¿Ok? Si estamos entre 6 y 8 síntomas aproximadamente, bueno, es medio, ¿sí? O sea que podemos revertir la situación. Y si tenemos, ¿no? De 1 a 3 síntomas aproximadamente, por ahí 4, entonces es bajo. ¿Sí? Siempre los niveles, esto está dado justamente por el SIGE, ¿sí? Por el SIGE 10 y por el DSM-5 en la última actualización. Si quieren, después le paso más información sobre esto, pero bueno, es muy médico, pero son los síntomas sobre todo físicos, ¿sí? Pero lo podemos hacer ese conteo para saber con qué caso nos estamos encontrando. Luego que se tranquiliza la persona y podemos hacer este desplazamiento. Ok, una vez que la persona se tranquilizó, que dejó de llorar, que puede respirar más tranquila, vamos a pasar al punto C, ¿sí? Porque en cualquier momento se desorganiza de nuevo. Si ven el video, fíjense cómo llora la señora. Es increíble. Y cuando parece que ya está todo, otra vez llorando. Entonces, el llanto, que para muchos te alivia, también es un mecanismo de resistencia para la progresión, ¿no? En este caso, de la intervención de los primeros auxilios psicológicos, porque no se puede hablar, no se puede decir nada. Entonces, otra vez tenés que acompasar, otra vez tenés que contener y bajar el llanto para que haya una buena comunicación. Y entonces comenzamos a decir, bueno, para. Ahora que me pudiste explicar qué sabes vos del presente, esto se trabajó mucho en Cromañón porque nadie sabía qué estaba pasando y todos tenían versiones distintas. El otro día en Villa Gesell también, hasta personas que decían que había caído un meteorito, ¿no? O sea, y ahí vos ves el grado de veracidad.
luego haces una comparación, ¿no? Cuando hacemos un análisis FODA y demás, pero bueno, en los primeros auxilios psicológicos queremos ver qué grado de conciencia está manejando la persona. Porque capaz dice, se murió mi hijo y lo tiene al lado, porque en ese momento todo es caótico, ¿sí? La pérdida de la temporalidad se acompaña, como dije, de una disociación, eh, claro, ¿viste? Bueno, claro. eh, bueno, pero eso porque te identificas, porque de alguna manera los videos son fuertes, justamente para que ustedes se identifiquen. Si le mando un video como, qué sé yo, con dibujitos japoneses, no va a estar bueno. Entonces, bueno, y comienza a llorar de nuevo, ¿no? Y pasa esto, lo que Sandra está diciendo, ahí un poquito que a uno también le genera como cierta angustia y malestar, de decir, bueno, ¿cuándo va a parar de llorar esta señora? Y comienza de nuevo. Y entonces ahí lo que hacemos es el punto C, categorización de necesidades. Una vez que la persona está tranquila, entonces le decimos, bueno, vamos a hacer esto. Decime qué es lo más importante que vos necesitas ahora para ver si yo lo puedo realizar. No te voy a prometer nada, pero tal vez lo pueda hacer, porque la persona tal vez necesite una medicación, qué sé yo, tiene hipertensión y necesita una pastilla, entonces la podemos llegar a conseguir, o por ahí necesita, como en el video, comunicarse con el hijo para estar tranquila que el hijo está bien. Entonces a esos puntos lo hacemos, como lo llamamos, categorización de necesidades, ¿sí? Y ponemos desde lo más importante a lo más bajo. No prometemos nada, sino vamos a intentar comunicarnos con alguien que nos facilite. Mientras nosotros seguimos hablando, anotamos y se lo podemos dar a alguien, ¿sí? Que esté ahí, para que vaya consiguiendo esas cuestiones, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando ustedes terminen psicología social clínica, siempre van a trabajar con categorización de necesidades. Bueno, anotá, no, hacemos como cuadernitos íntimos. Esto te va a gustar, Melina. Entonces, en esos cuadernitos íntimos le decimos, bueno, decime en esta semana qué fue lo más importante que vos viviste. Ahora, ok, vamos a trabajar el pasado. Quiero que me cuentes, miren cómo entro a un método, ¿sí? Que es introspectivo, catártico, que se llama ensueño dirigido. Si yo estoy con Melina, no es que la voy a tomar ahora, pero para que vean ustedes cómo prosigue esto. Entonces les voy a hacer un ensueño dirigido que es una sugestión liviana, no una hipnosis para que se duerma ahora, así que tranquila, ¿sí? Pero la voy a poner en una situación que ella en este momento, para la próxima semana, pero en este momento ya, Melina, ¿me escuchás? Estás Sí, sí, te pensando, escucho. bien, estás pensando y vas a pensar la peor situación que viviste en tu infancia. Uf, No me la cuentes, ok. no me la No. cuentes, ¿sí? Ahora quiero que también pienses en la mejor situación, el mejor momento que viviste de tu infancia. ¿Vieron? Ay, y me cuesta más pensar ¿Vieron? algo bueno ¿Vieron que lo que algo malo. pasó? ¿Vieron lo que pasó? ¿Qué pasa? Las huellas Es más fácil némicas, recordar lo malo. exacto, las huellas némicas y las huellas afectivas tienen ese monto de energía en quantum de energía que facilita que uno se acuerde de lo malo y no de lo bueno. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros trabajamos desde lo cognitivo-conductual totalmente desarticulado y desarmado, porque nos alejamos desde ahí, le damos una hoja y decir, bueno, tenés que hacer este trabajo, pero no me vas a contar una, me vas a contar cinco. Y les puedo asegurar que traen cinco momentos malos y dos buenos. Ahora le pusimos un fantasma que va a pensar toda la noche y toda la semana a ver cuáles fueron los momentos, ¿no? Para la próxima semana. Entonces no te dije cinco. Esto se llama ensueño dirigido. Cuando está la persona con nosotros, luego lo van a aprender ustedes en intervención en crisis, por eso es que esto continúa, la van a acompañar a la persona, porque no la vamos a dejar sola como a Melina, que ahora
pusimos un fantasma para que se vaya a dormir acompañada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eh? ¿Vieron qué malo que podemos ser? Ponemos a las personas en crisis verdaderamente, pero por esto. ¿Por qué? Porque está ese mecanismo de represión que no te deja acordarte de lo bueno. ¿Cómo puede ser? Por eso lo que debemos transformar con las personas luego en intervención en crisis es transformar esos recuerdos negativos en lo que llamamos recuerdos memorables. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos hasta ahí o no? Ok. Punto C, categorización de necesidades. ¿Sí? Vamos a ver qué podemos conseguir. Y el punto D, cuando ya la persona está y más o menos calmó esas necesidades, entiendan por necesidades, primero necesidades biológicas, que logren un estado homeostático, es decir, de equilibrio del cuerpo, por eso puedo hablar de una medicación, ¿sí? Pero también necesidades a un nivel de lo que nosotros llamamos la demanda de amor, es decir, ¿dónde está mi hijo? ¿O dónde está, qué sé yo, mi gato? Porque también no solamente son las personas. Veo a Melina justo con un gato y también veía a otra persona con un gato. Se te muere el gato o no sabes dónde está y comenzás a desesperarte y comenzás a pensar en qué, en lo peor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que hacemos para llegar al punto de, una vez que podemos calmar a la persona, que la persona ya está calma, entonces vamos a derivar. Bueno, mira, por ejemplo, si tenés un caso de intoxicación con consumo problemático, mira, yo te recomiendo que vayas aquí. Acá hay un CPA, acá te pueden ayudar, acá hay un psicólogo, acá hay una psicóloga, o acá tenés un centro. ¿Sí? Por ejemplo, ha pasado, trabajamos fuertemente aquí en La Plata, que 2x3 se inunda, por ejemplo, la inundación de La Plata. Bueno, estos son los centros de refugiados. ¿Qué necesitas? Un colchón, un lugar, saber dónde está mi vieja, saber si mi hijo está vivo. Bueno, ahí categorizamos. Y ahora, bueno, ya nosotros no podemos hacer más nada, te vamos a derivar. En lo posible, te podemos acompañar, ¿sí? Para saber que esa derivación entonces se hace. Y unos puntos que nosotros siempre hacemos si salimos del protocolo es a los 2, 3 días, a la semana, tratar de tener una comunicación. Los chilenos dicen que no, pero para mí es imprescindible esto. Déjame tu número de teléfono, así cualquier cosa yo me comunico. Y a la semana le decís, como me llaman a mí, ¿no? De cualquier parte del mundo, y me dice, o lo llamo yo, che, ¿qué haces tanto tiempo? ¿Te acordás aquella vez hace 6 meses en la inundación? ¿Cómo te fue? Ese llamado, ese mensaje, ¿sabés cómo te lo responden? La verdad me sorprendiste. Gracias por llamarme. Me tuviste en cuenta. Es lo que no hacen los psicólogos ni los psiquiatras. Vos vas al médico y chao, sos un número más. Entonces ahí viene nuestra parte de humanidad. Bueno, muy bien, me cansé. Hace mucho calor, así que iré a no sé qué hacer, porque hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, y nada, hace mucho calor. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Bien? Tienen un material teórico también muy lindo que va a hablar de los mecanismos defensivos, por lo menos puse, no me acuerdo, unos 12, los choques emocionales, bueno, todo lo que estuve hablando, desde dónde comienza, ¿sí? a hablarse de primeros auxilios psicológicos. Y bueno, y antes de terminar este punto, después la semana que viene vemos cómo lo hacemos, a mí me encantaría que vayan pensando muy seriamente ustedes en sus lugares de poder, o entre ustedes, armar un equipo de prevención. ¿Sí? Ese fue el gran sueño que yo tuve, por suerte armamos el equipo en crisis, porque esto no está casi en ningún lado. Tenemos a emergencias psicosociales, luego tenemos a FIPE y 2 o 3 lugares más que por ahí tienen algún convenio eclesiástico, o bien dentro de Cáritas o de algún lugar así, pero equipos de estudiantes y de especialistas en primeros auxilios psicológicos no hay. Así que vayan pensando en esta especialización que es divina, que deja muchos frutos para que ustedes en sus municipios, sus ciudades, sus pueblos, sus localidades, puedan tener un equipo en donde puedan ayudar a la gente.
Ese es mi mayor deseo cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Bueno, por hoy nada más, ¿sí? Creo que fue más que suficiente, ¿ok? Nos encontramos la próxima, ¿sí? Quedan todas mudas, nadie habla. Bueno, chao, me voy. Chao, Sí, adiós. sí, sí, nos Chao, chao. encontramos. Buen fin de Muy concentrados, semana. Muy, buen fin de, muy buen fin muy de. Chao, chao. concentrados. Sí, lo vi. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos.